Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. El forastero Cap 68, 70. Capítulo 68. CH3, 9, 068. Un shinobi es mucho más que el chakra que posee. Takuma había entendido completamente la profundidad del significado de las palabras que Maruboshi le había dicho hacía casi un año. La respuesta sería no. Su maestro le había hecho probar muchas habilidades diferentes que inicialmente pensó que no le serían de utilidad. Hasta el día de hoy, había habilidades que pensaba que nunca usaría. Sin embargo, al mismo tiempo, el ciclo de misiones de rango D lo había empujado a muchos caminos de la vida. Había hecho más cosas diferentes en su vida que nunca antes. Desde cultivar la tierra hasta coser con una aguja, trabajar en la construcción bajo el sol, equilibrar libros en una oficina o pararse en una puerta y sonreír a la gente que pasaba, había hecho muchos trabajos. Y, sorprendentemente, algunas de las enseñanzas de Maruboshi lo habían ayudado, y había aprendido muchas más cosas en el camino que lo habían ayudado de una manera u otra. Al mirar atrás, se sorprendió de lo poco que sabía su yo anterior. El estúpido estudiante universitario no habría podido sobrevivir en el mundo si un día lo hubieran echado a la calle para que se las arreglara solo. Entonces, aunque no estaba completamente de acuerdo o incluso no entendía las palabras de su maestro, Takuma tuvo que aceptar que tener conocimientos y habilidades de varios tipos era beneficioso en general. Al mismo tiempo, seguía siendo un shinobi. Creía que, si quería aprender diferentes habilidades, debían ser más adecuadas a su puesto de trabajo y no cualquier cosa hasta que pudiera considerarse un experto en oficios irrelevantes. Su tiempo estaba mejor destinado a aprender y probar cosas que consideraba más útiles. Por eso decidió probar algo práctico y valioso para él en el futuro, y no solo porque pensó que era divertido y algo que siempre quiso hacer. Al otro lado de la calle se encontraba la sede de la editorial más importante de la hoja oculta, o mejor dicho, del País del Fuego. Publicaciones Sume. Takuma no tuvo tiempo de leer muchos libros durante el tiempo que estuvo allí, pero sí siguió el periódico, que incluía reseñas de libros, y había oído hablar mucho de los libros de Publicaciones Sume. Takuma quería ver hasta dónde podía llegar en el edificio sin que lo atraparan. Por supuesto, podía transformarse en uno de los empleados y entrar al edificio, pero el riesgo de que alguien se le acercara y le hablara era alto. Si eso sucediera, su disfraz quedaría al descubierto debido a su incapacidad para responder. Podía actuar de manera grosera e ignorar a todos o fingir que tenía prisa, pero eso no era lo ideal. Además, por muy útil que fuera el Enge no Jutsu, Jutsu de transformación, los shinobi entrenados podían detectar defectos. Lo habían repasado durante el entrenamiento básico, buscando defectos en las transformaciones de los demás. Y aunque Sume Publications era una institución civil, no quería utilizar esa táctica. Era una autolimitación. Tenía algo más en mente. Takuma miró el sencillo conjunto de ropa de reparador, era el equivalente al chaleco de alta visibilidad, se metió la escalera debajo del brazo y recogió la caja de herramientas roja antes de saltar desde el techo del edificio. Caminó hasta la entrada del edificio donde dos shinobi montaban guardia. Aunque era un establecimiento civil, un par de guardias genin habían sido contratados por el negocio. El edificio era a la vez la sede y una gran imprenta. En la aldea de la hoja, un centro shinobi, con uno o dos guardias genin, se consideraba el nivel básico de seguridad para quienes podían permitírselo. Takuma respiró hondo y cruzó la calle con la cabeza en alto. Tenía la caja de herramientas, la escalera y un portapapeles con papel en blanco. Eso era todo lo que necesitaba. Aunque fueran shinobi, seguían siendo humanos. Solo necesitaba creer que ese era su lugar. Podía hacerlo. Sin disminuir la velocidad ni mirar a los guardias, pasó junto a ellos y entró en el edificio. Takuma sintió que lo observaban y, por un momento, sintió que el corazón le daba un vuelco, pero mientras seguía caminando, no lo detuvieron. Sus labios se curvaron hacia arriba mientras entraba al edificio. Funcionó. Mierda, no pensé que realmente funcionaría. Se dijo a sí mismo. Pero resultó que un simple disfraz adecuado y la actitud correcta eran todo lo que necesitaba para entrar en la mayoría de los lugares. Dejando a un lado su sonrisa, Takuma continuó. Para su sorpresa, ni siquiera la recepcionista lo detuvo mientras caminaba hacia el interior del edificio. Bueno, mejor para él. Su destino era estar en el piso con los editores, en concreto con los editores de ficción. Su objetivo. Shindo Eru, editor senior de Semu Publications. La razón por la que Takuma había elegido Semu Publications y Shindo Eru era que conocía a ambos.
Durante una de sus entregas, le habían pedido que entregara un paquete a Semu Publications, y el destinatario había sido Shindo Eru. Había estado en el edificio una vez y había visto al hombre una vez. Si no fuera su primer ejercicio de ese tipo y no estuviera participando en el anillo y por lo tanto tuviera poco tiempo, habría elegido un nuevo objetivo y habría hecho exploración, pero como todavía tenía que hacer misiones, consideró esa experiencia como exploración. Siempre que entrara a la oficina de Shindo Eru sin levantar sospechas, lo consideraría una victoria. Por lo que Takuma recordaba, la oficina de Shindo Eru estaba al borde de un espacio de oficina que compartían los editores junior en un estilo de cubículo abierto. Shindo Eru, al ser un editor senior, tenía su propia oficina cerrada. Para que Takuma pudiera entrar a la oficina, necesitaba atravesar un piso entero de gente sin llamar la atención de nadie. Había entregado el paquete directamente a las manos de Shindo Eru en su oficina, y podría haber usado la identidad del repartidor nuevamente, pero eso solo le habría dado unos pocos segundos en la oficina, y eso solo si Shindo Eru estaba en su oficina. Si el hombre no estuviera en su oficina, se habría visto obligado a entregar el paquete falso a otra persona. Podría esconderse en algún lugar, pero eso habría restringido sus opciones de reconocimiento ya que una persona desconocida se habría destacado. ¿Pero un reparador? Takuma abrió su escalera debajo de una bombilla justo afuera del espacio de la oficina con una línea de visión directa a la oficina y fingió trabajar mientras observaba el local para descubrir cómo podía entrar a la oficina y quedarse durante un tiempo razonable. Un momento ideal para intentar entrar en la oficina sería la hora del almuerzo, cuando la gente sale a comer, pero faltaba poco más de una hora para eso y no podía esperar tanto tiempo sin que alguien se diera cuenta de que algo andaba mal. Y, por lo que parecía, Shindo Eru no estaba en su oficina. Incluso si pudiera quedarse hasta el almuerzo, no tenía tanto tiempo. Tenía una pelea justo después del almuerzo. Como todavía era un boxeador nuevo, sus peleas a veces no eran las más importantes. Necesitaba estar fuera y lejos para prepararse para su pelea. ¿Hay algo malo en eso? Mientras Takuma miraba a su alrededor, una voz lo llamó. Miró hacia abajo y vio a una mujer con anteojos y documentos en sus brazos mirándolo. Aunque esperaba que alguien le hablara, se sorprendió. Tardó un momento en responder. Ah, no pasa nada, es solo un trabajo de mantenimiento de rutina, señorita, dijo con una sonrisa. Entonces ¿podrías ayudarme con la luz que está sobre mi escritorio? Ha estado parpadeando últimamente, dijo la señora. Claro, ¿dónde está? Iré allí cuando termine con esto, dijo, manteniendo la apariencia. Por dentro estaba molesto por el obstáculo en su misión, pero mantuvo la máscara agradable por fuera. Contrariamente a sus expectativas, la mujer señaló el interior de la oficina. Los ojos de Takuma brillaron. Sonrió y le aseguró a la mujer que estaría allí para ayudarla en un santiamén. Siguió a la señora con la mirada y su escritorio estaba a una distancia de un guijarro de la oficina. La suerte estaba de su lado hoy. Contó 2 minutos antes de dirigirse al escritorio de la señora, quien le mostró la bombilla que la molestaba. Takuma colocó su escalera y comenzó su simulación. Parece que ya se acabó su vida útil. Tendremos que cambiar la bombilla y poner una nueva, señorita, bajó de la escalera. Ahora mismo no tengo una que encaje en este casquillo, pero ¿qué tal si cambio esta bombilla por otra de un lugar menos visible? De esa forma, no tendrá que esperar hasta que pidamos una de repuesto. Eso sería de gran ayuda, gracias, sonrió la mujer. Entonces, iré a buscar uno que coincida, dijo Takuma, tirando de la cuerda casi invisible que rodeaba su meñique. Ruido sordo. La mujer se giró y se quedó sin aliento al ver que una pila de papeles que tenía sobre el escritorio se había caído. Se giró y vio que Takuma no estaba a la vista. ¿A dónde fue? Takuma cerró silenciosamente la puerta de la oficina de Shindo Eru. Sonrió mientras miraba dentro de la oficina vacía. La parte difícil ya estaba hecha, ahora todo lo que tenía que hacer era completar la tarea y salir. La oficina tenía un escritorio desordenado lleno de pilas de papeles en sobres que parecían manuscritos. Había una estantería con muchos libros. Takuma podría haberlos robado, pero no quería causarle daño al hombre, ni a las personas que habían enviado los manuscritos. Esto era solo un ejercicio. Además de los muebles y adornos, había un gran armario de metal. Cuando Takuma tiró de la manija, vio que las puertas estaban cerradas. Este es el lugar apropiado, sonrió. Takuma sacó su ki de ganzúas y se puso a trabajar. Le tomó poco menos de 2 minutos abrir la cerradura y. Clic. Él estaba dentro. Había más documentos dentro, un almuerzo para llevar, un frasco de dulces, una muda de ropa, un traje formal y más. Ninguna de las cosas le interesaba.
Solo quería probar sus habilidades para abrir cerraduras en el campo. Y para el paso final, Takuma tomó un papel en blanco y un pincel de caligrafía del escritorio. Takuma sonrió mientras ponía tinta en la página. Salir fue más fácil. Takuma arrojó una piedra decorativa lisa del cuenco decorativo de Shindo-Eru por todo el espacio de la oficina e hizo que cayera un gran frasco de vidrio. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de todos por un momento, lo que fue suficiente para que Takuma saliera sigilosamente de la oficina. Reemplazó la bombilla de la mujer, empacó sus cosas y salió de Sume Publications sin que nadie lo supiera. Y más tarde ese día, la suerte continuó brillando de su lado cuando consiguió un knockout en menos de 3 minutos sobre su oponente. Le hizo pensar si debería rondar por los edificios como ritual antes de las peleas. Fue un buen día de entradas y salidas rápidas. Shindo-Eru miró con el ceño fruncido la bombilla que titilaba levemente en su oficina antes de mirar el sobre del manuscrito. Sacó el manuscrito con el título Icha Icha, parte 1, Ai. Mientras se disponía a leer el primer manuscrito de uno de los 3 grandes Sanin, Jiraiya, otra página doblada cayó del sobre. Era una página sin rayas, diferente del papel manuscrito. Lo abrió, ¿eh? En él estaban escritas en negrita las palabras. Papá grande estuvo aquí. Shindo-Eru frunció el ceño antes de negar con la cabeza. Nunca pudo comprender las mentes excéntricas de los shinobi. Capítulo 69. CH3, 10, 069. Luego de una victoria con un récord de 9-6, presentó a Scars. Takuma corrió a la arena y se enfrentó a su oponente. Una mujer que se hacía llamar Potlewind y que tenía un récord de victorias de 36-34, una división casi igual. Y por lo que parecía, estaba a punto de completar su contrato inicial. Una victoria más significaría que completaría su contrato con un récord de victorias. Y esa victoria no sería contra él, se declaró Takuma. Entonces, ¿eres el nuevo novato, Purplewind, que vestía un sujetador deportivo gris y pantalones cortos? Lo miró de arriba a abajo antes de burlarse, no pareces gran cosa. Takuma no respondió a la charla previa a la pelea y se lanzó al ataque. Purplewind tenía experiencia e inmediatamente cambió de modo. Se mantuvo más rápido que el viento y bloqueó el primer y segundo golpe de Takuma en menos tiempo del que le tomó parpadear. Takuma cuadró sus piernas y restableció la tensión en su pie con un salto rápido antes de levantarse del suelo mientras giraba su cuerpo para poner todo el impulso detrás de su codo que se estrelló contra el bloque que protegía la cabeza de Potlewind. La multitud rugió cuando el ritmo de la pelea pasó a 11 desde el principio. El juego de pies de Potlewind la teletransportó casi un paso atrás mientras creaba suficiente espacio antes de balancear su pierna como una guadaña hacia el torso de Takuma. Takuma no tuvo ni un milisegundo de descanso ya que en el momento en que sus pies tocaron el suelo, dobló su cuerpo hacia atrás formando un puente, apenas evitando el brutal golpe de pierna que pasó a unos centímetros por encima de él. Sus sentidos y su mente trabajaron juntos para generar un destello de instinto de batalla. Incluso sin Potlewind a la vista, tensó sus músculos y disparó una pierna como una flecha en un arco tenso. ¡Bam! Su pierna contrarrestó el puño de martillo neumático de Potlewind. Takuma hizo uso de sus abdominales y se dio una voltereta hacia atrás con las manos en posición vertical. Apenas logró ponerse en guardia cuando Potlewind lo envió volando por la arena con ambos pies. Takuma recuperó el equilibrio en el aire y se mantuvo firme mientras sus pies se deslizaban por el suelo al volver a hacer contacto, mientras mantenía la vista fija en su oponente. Purplewind no esperó a que Takuma tocara el suelo y ya estaba cargando hacia él para mantener la presión. Takuma se lanzó hacia adelante en el momento en que el impulso deslizante se lo permitió. Los dos luchadores se encontraron en el medio. Takuma le dio un puñetazo en el estómago a Potlewind mientras que su uppercut le dio de lleno en la mandíbula. Ella salió despedida hacia atrás y se abalanzó sobre ella mientras sus pies no lograban agarrarse al suelo. Takuma se tambaleó en el lugar y sintió que su cuerpo sufría un reinicio brusco con un desmayo momentáneo. Takuma sacudió la cabeza mientras sus ojos se negaban a estabilizar el mundo. Cuando apenas podía darle sentido a su visión, inmediatamente buscó a Potlewind y la encontró saltando por el aire hacia él. Su primer instinto fue golpearla con un Raiton Shoku, elemento relámpago. Choque, pero la razón se apoderó de él al momento siguiente y se preparó. Purplewind aterrizó en el suelo e inmediatamente le cortó la pierna en un arco. Takuma echó el torso hacia atrás sin esfuerzo para dejar pasar el golpe y luego golpeó su cabeza contra ella.
No le hizo el daño que esperaba, ya que Potlewind lo estrelló contra el suelo. No escatimaron en gracia en el suelo mientras se golpeaban con el fervor de un fanático. Él tiró de su apretado moño para tirarla de nuevo al suelo. Ella le dio un rodillazo en la entrepierna mientras él intentaba escapar. Ambos intentaron levantarse, pero estaban más concentrados en asegurarse de que el otro no recuperara el equilibrio antes que ellos. Purplewind consiguió un poco de espacio y al instante maniobró para bloquear el brazo de Takuma con una llave de brazo. El sentido del peligro de Takuma gritaba con fuerza. Las llaves de lucha no eran populares entre los shinobis porque implicaban un compromiso de contacto durante un período de tiempo, y eso exponía al agresor a la vulnerabilidad de ser apuñalado. Los golpes eran el pan de cada día cuando los luchadores tenían una fuerza sobrehumana y podían levantar varias veces su peso corporal. Pero no había armas en la lucha actual, y el ring no era un deporte de combate. Takuma sabía que si no actuaba pronto, Purplewind no se detendría en doblarle el brazo hasta que se rindiera. Le rompería el brazo. Una extremidad rota era prácticamente una pérdida garantizada, y el daño se reflejaría en su vida fuera del ring. Rugió mientras se levantaba y levantaba el cuerpo de Potlewind con él y golpeaba su cabeza contra el suelo de la arena con toda la fuerza bruta que pudo reunir. Pudo sentir que la presión opuesta sobre su brazo rígido se aflojaba un poco. No la dejó pasar y liberó su brazo. Queriendo reagruparse, Takuma se alejó de Potlewind. Se levantó y tampoco se apresuró a hacer las cosas, y mantuvo la distancia. Los dos luchadores dieron vueltas alrededor de la arena, observándose mutuamente con los nervios listos para entrar en acción en cualquier momento. La multitud imitó la imagen dentro de la arena y cayó en un silencio murmurante, haciendo que la cueva subterránea pareciera más vacía de lo que estaba. El equilibrio se rompió como una grieta en un cristal. Takuma y Potlewind se movieron al mismo tiempo y se encontraron en el medio. Los golpes se intercambiaron en cuestión de segundos. El dolor comenzaba a hervir en su cuerpo y Takuma sabía que necesitaba terminar la pelea antes de cometer un desliz, y Purplewind lo castigó por ello. Saltó para evitar un golpe de pierna y se concentró en sus pies para mantenerse ágil y evitar los intentos de Potlewind de conseguir algo que no fuera un golpe de refilón. Buscó una abertura, cualquier cosa que pudiera usar para contraatacar y arrastrarla hacia la derrota. Encontró uno. Purplewind, que lo seguía de cerca y seguía ejerciendo presión, se detuvo por un instante. Eso creó espacio y Takuma sabía que este espacio desaparecería pronto, por lo que decidió entrar y aprovecharlo. Él puso rígidas las pantorrillas, sacó la marcha atrás y saltó unos centímetros, para volver a poner los pies en su sitio y lanzar el golpe. Saltó hacia adelante con un rodillazo en elevación y un puñetazo debajo de la oreja para dejarla vulnerable. Pero al mismo tiempo, Purplewind hizo a un lado el golpe de rodilla y, antes de darse cuenta, estaba a un par de centímetros de él. Fue rápido. Mucho, mucho más rápido que cualquier cosa que hubiera visto de Purplewind. No se había vuelto más rápida de repente, como si se hubiera estado conteniendo todo el tiempo. Era una cuestión de tiempo perfecto. Y entonces el puño lo golpeó en la garganta. Un elemento básico en el ring. Antes de que pudiera sentir las consecuencias del puñetazo en la garganta, Purplewind le dio una patada debajo de la oreja, rompiéndole el cuello. Estaba en el aire y el golpe giró 180 grados hasta que le golpeó la cabeza contra el suelo. Todo lo que vino después fue confuso porque recibió más golpes y no pudo defenderse hasta que se desmayó. Él no hizo nada malo, fue la conclusión a la que llegó Takuma mientras miraba el resumen de la pelea pegado en la sección de derrotas de su pared. No había nada malo en su decisión de aprovechar la oportunidad que vio. Sí, no era una oportunidad especialmente buena, pero tampoco estaba mal. No fue su elección la que lo llevó a la derrota. ¿Me habrá provocado? Chasqueó la lengua. Incluso si lo hubiera hecho, ¿cómo había podido predecir sus movimientos con tanta precisión? Podría haber tomado una dirección completamente diferente. Era asombroso lo bien que había respondido ella. Su contraataque fue tan perfecto que él no pudo responder hasta el final. Ella simplemente eligió el mejor movimiento. La pelea había ido bien hasta ese momento, lo que de alguna manera la convirtió en su peor derrota hasta la fecha. Lo único peor que eso hubiera sido si hubiera desperdiciado una actuación dominante. Takuma suspiró frustrado mientras pasaba el papel. Las peleas estaban grabadas, por lo que ni siquiera podía volver a reproducirlas para ver si se estaba perdiendo algo. Concluyó que necesitaba mejorar en la selección de oportunidades. Con esto se fue a dormir. Actualmente en racha con 7 victorias consecutivas, un viejo nombre en el ring, el maestro del combate. Bishop.
Takuma observó a un hombre que apenas era unos centímetros más alto que él entrar al ring con un andar tranquilo. Se dio cuenta de que era un hombre adulto y no un niño en edad de crecimiento, lo que significaba que el hombre era de baja estatura. Al igual que algunos de sus otros oponentes, Bishop interactuó con el público antes de la pelea, animando a la gente. A Takuma le dijeron que ignorara a la audiencia, que actuara como una figura estoica y curtida en la batalla. Supuestamente, eso iba mejor con su marca, y Takuma estaba satisfecho de mantenerlo. Aprovechó el tiempo para relajar las piernas mientras observaba a Bishop. La multitud era la más grande que Takuma había visto. Era la primera vez que peleaba un viernes por la noche. Se suponía que lo haría por la mañana, pero cuando llegó, le dijeron que pelearía por la noche. Todos sus oponentes eran desconocidos para él porque solo le informaban de los horarios de sus peleas y no de quién iba a pelear. Podía averiguarlo fácilmente si pasaba por el mostrador de apuestas, donde se anunciaban las peleas con un par de días de anticipación, pero eso no lo ayudaba, ya que tendría que ir a ver pelear a su oponente y, hasta ahora, no había tenido tiempo de ir a ver una pelea. Necesitaba estudiar al oponente durante la pelea. El trabajo de audiencia de Bishop había terminado, e inesperadamente, caminó hacia él hasta que estuvo a solo un par de metros de Takuma, quien dio unos pasos hacia atrás. Era inusual comenzar una pelea a corta distancia cuando la arena tenía tanto espacio. Te voy a dar una paliza, muchacho, dijo Bishop con un chasquido. Su máscara de hiena marrón realzaba el tono burlón de sus palabras. Takuma inclinó la cabeza, confundido. Bueno, no estaba confundido. Claramente estaba hablando basura. Sin embargo, Takuma no estaba de humor para corresponder porque, a diferencia de la enorme racha de 14 peleas ganadas de Bishop, Scar tenía una racha de 2 peleas perdidas. No había perdido 2 peleas seguidas antes de Poclewin. No quería extender esa racha de derrotas a 3. El locutor se retiró de la arena y Bishop mantuvo sus ojos en Takuma. En el momento en que la puerta de metal se cerró de golpe, Bishop levantó la guardia, pero a diferencia de las expectativas de Takuma, Bishop no lo atacó con belicosidad. El hombre simplemente mantuvo la guardia en alto y se mantuvo ágil. Sin decir palabra, Takuma atacó. Al principio, ambos se dejaban llevar por la fluidez y dejaban que sus golpes bailaran. Luego, la fluidez dio paso a la fuerza y Takuma comenzó su ofensiva. Luchar contra un oponente más cercano a su tamaño le resultó cómodo, ya que Takuma daba vueltas, atacaba y defendía solo cuando debía, empujando a Bishop, buscando llevar al hombre más allá del límite de su destreza. Sin embargo, Bishop no pareció inmutarse por la agresión y mantuvo la guardia en alto. Esquivó lo que pudo y bloqueó al otro. Takuma se sentía en completo control de la pelea, y aún así no parecía ser capaz de asestar golpes sólidos. ¿Es lento?, observó Takuma para sí mismo. No, lento no era el término correcto. Bishop esquivaba con la velocidad del rayo los ataques de Takuma, pero era como si no tuviera sentido de urgencia en sus movimientos. ¿Por qué Bishop se conformó con seguir el ritmo de Takuma y prácticamente entregarle el impulso a su oponente? Takuma dirigió una furia de golpes, apuntando a todo, desde la cabeza hasta las piernas, pero Bishop continuó a la defensiva. Incluso cuando Bishop recibió golpes, no parecía molesto. Y Takuma sabía que esta no era una habilidad para atacar, él sabía mejor que nadie lo que se sentía al no poder atacar mientras se estaba atacando. Durante todo el primer año de su existencia como Takuma, había luchado con eso. Esto no era eso. ¿Qué estaba planeando el obispo? Takuma se dio cuenta de repente de que no iba demasiado rápido. Estaba familiarizado con la táctica de aumentar el ritmo de la pelea lentamente hasta que el oponente no pudiera mantenerlo y atacar en el punto de quiebre. Pero no, Takuma se dio cuenta de que no se estaba esforzando demasiado. No estaba cayendo en la trampa. ¿Qué entonces? Está bien, ya es suficiente de tu parte, muchacho, dijo Bishop con tono relajado. Los instintos de Takuma actuaron más rápido que su mente y percibió el peligro. Inmediatamente cambió su postura para retroceder, no vio venir el golpe. Solo sintió que la parte delantera de su máscara se doblaba hasta que el sólido puño golpeó su nariz. Está roto, Takuma se dio cuenta incluso antes de poder recuperarse después del ataque. Bishop se lanzó hacia adelante, Takuma extendió la mano para bloquearlo y el golpe de izquierda de Bishop lo golpeó en las costillas. ¡Ah!, susurró Takuma, sintiendo un dolor intenso en el costado mientras retrocedía. Nunca lo habían golpeado tan fuerte en su vida. ¿Cómo pudo golpear tan? El obispo lo golpeó de nuevo, provocándole otro grito de dolor. La parte de la mente de Takuma que estaba nublada por el dolor se centraba en el dolor, pero cada vez que intentaba recuperar el equilibrio, recibía otro golpe.
Esquivó un golpe en su lado fuerte, pero recibió otro en el lado débil. Ni siquiera se le permitió prepararse cuando Bishop asestó fuertes golpes que lo brutalizaron un golpe a la vez. El cuerpo de Takuma ardía y su blanco se volvió blanco borroso mientras caía a la arena. El ruido de la multitud se hizo distante mientras su cuerpo se contraía para protegerlo, pero ningún otro ataque llegó. Cerró los ojos al ver la espalda de Bishop con los brazos abiertos. Takuma miró hacia el techo de la sala médica del ring con una mirada aturdida. Tenía la nariz rota, todo su cuerpo morado y magullado. El ninja yo había dicho que tuvo suerte de haber salido con una costilla ligeramente rota y nada más. Bishop claramente había colocado sus golpes deliberadamente. Se sintió impotente. Durante toda la pelea, cuando atacaba, no podía hacer daño, y cuando lo atacaban, no podía defenderse. No se había sentido tan impotente desde su llegada a este mundo. Sus movimientos eran previsibles y cualquier oportunidad que mostraba era aprovechada. Bishop apenas había sudado durante toda la pelea y aún así lo derrotó sin problemas. No sabía dónde habían salido mal las cosas, excepto el hecho de que Bishop lo superaba en todos los aspectos posibles. ¿Estás listo para partir? Takuma giró lentamente la cabeza hacia un lado, en dirección a la Iryonin que lo había tratado un par de veces. Era una joven morena con pecas en el rostro. Parecía estar limpiando la sala médica, lista para irse o, al menos, terminar su turno. Por lo que sabía, ella era la aprendiz de Enomoto y, como era de esperar de Shadiguchi, había llevado a sus aprendices al ring. Sí, solo dame un minuto, dijo, sin muchas ganas de volver a casa. Pensó que se había echado una mala suerte. No quería sufrir una tercera derrota consecutiva y le entregó la victoria a Bishop en bandeja. ¿Sabes? Takuma miró a Iryonin. Tienes una señal. Capítulo 70. CH3, 11, 070. ¿Sabes? Tienes una pista. Los ojos de Takuma se abrieron de par en par cuando las palabras se registraron en su mente. Se levantó de la cama de un salto. Arc. Y fue castigado por el dolor punzante en las costillas. Cayó de espaldas en la cama y se estremeció esperando que el dolor pasara. No deberían haberte emparejado contra Bishop, suspiró la morena pecosa, pero no había piedad en su tono. Tengo una señal. ¿Qué es? Espetó Takuma mientras el dolor disminuía. Aparte de estar lisiado, tener una señal reconocible era lo peor que podía pasarle a un luchador. Una sencilla significaba que estaba haciendo algo que delataba sus acciones, y si sus oponentes la estaban detectando, prácticamente les estaba diciendo lo que estaba haciendo. ¿Se dieron cuenta sus oponentes de lo que había dicho? ¿Fue por eso que perdió 3 veces seguidas? La ninja yo continuó empacando su bolso de lona mientras decía, ¿cómo podría saberlo? No veo pelear a novatos como tú. Takuma no tuvo tiempo de sentirse ofendido. Entonces, ¿por qué dijiste que tengo una pista? Preguntó mientras se incorporaba con cuidado. Escuché a alguien pasar. Se colgó el bolso de cuero sobre el hombro y miró a Takuma. Mira, puedes quedarte aquí si quieres, pero no te duermas porque si nadie te despierta, te quedarás atrapado aquí porque cierran el lugar por la noche, y con eso, se dirigió hacia la puerta. Oye, espera. ¿Podemos hablar? Quiero saber más. Takuma saltó de la cama e hizo una mueca de dolor cuando el dolor lo apuñaló. No, gracias. Ella ni siquiera miró atrás y salió por la puerta. Te invitaré a cenar. Gritó Takuma en un último esfuerzo. Pero los pasos resonantes continuaron alejándose, hasta que se detuvieron. Takuma, que había agachado la cabeza, levantó la suya sorprendido cuando los pasos se acercaron. La Iryonin se detuvo en el umbral de la habitación. ¿En cualquier lugar que desee? Preguntó. Takuma asintió de inmediato. Tenía ahorros y, aunque estaban destinados al futuro, podía hacer algunas concesiones por hoy. La joven sonrió. Entonces, vamos. Tengo hambre. Takuma observó en silencio a la ninja yo mientras conversaba con la camarera sobre el menú. La camarera se sentía incómoda al ver la cara hinchada de Takuma, que estaba en proceso de desinflamación. Fue porque Eden Leaf era un centro shinobi que se les permitió entrar, lo que había desensibilizado al público civil hasta cierto punto. Entonces, rápidamente dio su pedido y le pasó el menú. Contrariamente a sus expectativas, el lugar que había elegido el Iryonin le haría perder el sueño, pero definitivamente haría que su billetera perdiera peso. Mi nombre es Takuma, se presentó después de que la camarera se fue. Oh, estamos compartiendo nombres, ¿no? Apoyó su mano en la palma con el codo sobre la mesa. Es incómodo si te tengo, hola y a ti. Ella entrecerró los ojos brevemente antes de encogerse de hombros. Bueno, ya conocemos nuestras caras. Supongo que no importa. Mi nombre es Sango.
Gracias por la comida. En el ring, se les recomendaba a los luchadores no intercambiar identidades y que cualquier comunicación que tuvieran debía realizarse detrás de una máscara y utilizando sus alias de luchador. Se suponía que las únicas personas que conocían sus rostros eran los empleados del ring, como el personal médico. Sin embargo, era de conocimiento público que muchos luchadores no hacían caso de ese consejo. Takuma no le había revelado su identidad a nadie. Las únicas personas que conocían su rostro eran el personal médico y los chicos de la sala de programación que le dieron su calendario de peleas. No había hecho ningún esfuerzo por conocer gente, ni nadie se había acercado a él. ¿Dónde exactamente escuchaste que tengo un indicio?, preguntó Takuma. ¿Peleaste con ella? ¿Cómo se llama? Purple Wind, sí, Sango chasqueó los dedos. Fue después de vuestra pelea. Ella y sus amigas estaban charlando en el bar. Los ojos de Takuma se entrecerraron. Todos luchaban en el ring por una razón común: sacar provecho de sus victorias. El ring, que llevaba mucho tiempo funcionando, los luchadores se habían familiarizado con el sistema y se habían agrupado para intercambiar información con el fin de maximizar sus victorias. Takuma no sabía mucho sobre cómo operaban estos grupos, pero definitivamente implicaba pagar una tarifa de entrada y actuar en beneficio del grupo. El grupo, a su vez, tenía conexiones con el personal y podía brindar beneficios adicionales a los miembros. ¿Por casualidad, Rinoire es parte de ese grupo?, preguntó Takuma, esperando que su persistente sospecha fuera infundada. Sango tenía una sonrisa irónica mientras asentía. Takuma cerró los ojos y suspiró. Rinoide era el hombre con el que había luchado antes que Purple Wind. Su sospecha era correcta. El grupo había sobornado a alguien en la sala de programación y había organizado sus peleas contra él porque sabían que podían ganar. ¿El obispo también es parte de ese grupo?, Takuma suspiró. No, Bishop no es parte del grupo. Ya no lucha activamente en el ring. Cuando lucha, se rió entre dientes, es por diversión, y siempre elige oponentes que sabe que puede vencer fácilmente, como tú, arqueó las cejas. Da espectáculo, atrae a la multitud y, por eso, le dejan hacer lo que quieren. Al recordarlo, Takuma ahora se dio cuenta de por qué lo habían puesto en un lugar el viernes por la noche. Lo habían usado como un elemento de apoyo para que Bishop pudiera entretener a la multitud, lo que había hecho con una paliza brutal y unilateral. Takuma cerró los ojos. Al parecer, un grupo de luchadores lo estaba buscando y la gente del personal lo puso contra un fanfarrón porque quería golpear a alguien. No te sientas mal por eso, muchacho, Sango sonrió con un dejo de simpatía. Bishop es un chunin que usa el anillo para desahogarse. Tu derrota se decidió antes de que supieras que estabas luchando contra él. Takuma abrió la boca para expresar su indignación, pero al final solo salió un suspiro de resignación. El ring era un lugar para genin. Los luchadores eran todos genin. En el momento en que un shinobi ascendía al rango de chunin, las recompensas que alguna vez fueron atractivas se volvían insatisfactorias. La promoción venía acompañada de un gran aumento salarial debido al aumento en el nivel de peligrosidad de las misiones. Ser derrotado en una arena frente a la gente ya no era una propuesta atractiva para un chunin. Llegó la abundante comida. Sango empezó a comer de inmediato mientras Takuma miraba su comida con los palillos colgando flácidamente en sus manos. ¿Debería unirme a un grupo?, preguntó Takuma. Si un grupo lo estaba atacando, entonces unirse a otro grupo que pudiera protegerlo parecía la opción lógica. Puedes, pero te quitarán todo lo que tienes, muchacho, dijo Sango mientras disfrutaba de los exquisitos platos. ¿Cuál es tu récord? De 9 a 7, eso está bien, pero eres completamente nueva. No aportas absolutamente nada de valor a un grupo. La mayoría de ellos ni siquiera te mirarán, y aquellos que se ofrezcan a acogerte, rió Sango, te convertirán en su perra. Exigirán una gran parte de tus ganancias cuando recibas el pago por su esfuerzo. Quién sabe, algunos de ellos incluso podrían hacerte perder peleas a propósito. Entonces, ¿estás diciendo que no debería unirme a un grupo? Oye, Sango levantó ambas manos como si se rindiera. No te estoy diciendo que hagas nada. Solo te estoy diciendo lo que podría pasarte. La decisión es toda tuya. Sería horrible si te dijera que hicieras algo, luego lo hicieras y no te gustara el resultado. Aún así tendré que curarte después de las peleas, ¿te imaginas cómo sería eso? Horrible, eso es lo que sería. No fue una sorpresa que Takuma no tuviera apetito para el resto de la comida en el caro restaurante. Takuma era un novato en la adversidad y las situaciones desafiantes. No, no lo era.
Si alguien se atreviera a decirle lo contrario, le metería la mano en el culo y se la sacaría de la boca. ¿Fue él el mejor en resolver esas situaciones difíciles? Dado su historial, Takuma sería el primero en decir que no es el mejor. Entonces, recurrió a la persona que pensó que podría ayudarlo más. Tal vez sea mi edad la que habla, pero no parece que haya pasado tanto tiempo desde que solíamos reunirnos aquí todos los días, temprano en la mañana, joven Takuma. Takuma, que había estado calentando, saludó a su maestro con una sonrisa. No había visto a Maruboshi en un minuto, pero el viejo shinobi parecía haber tenido una o dos arrugas desde que se conocieron. Sin embargo, no dejó que eso le hiciera olvidar el hecho de que el anciano podía limpiar el suelo con él. Ha pasado un tiempo para mí, dijo Takuma, poniéndose de pie. Déjame mirarte. Maruboshi hizo que Takuma se parara frente a él. Lo miró hacia abajo antes de asentir con satisfacción. Creces más y más cada vez que te veo. Takuma se rascó el vendaje de su nariz, que estaba casi curada. Dime ahora, niña, ¿para qué me has llamado aquí hoy? Preguntó Maruboshi. Takuma siempre apreció lo directo que podía ser Maruboshi a veces. Al parecer, tengo una señal cuando peleo, dijo Takuma. Necesito que me ayudes a resolverlo. Me han estado dando una paliza en los entrenamientos y no me dicen cuál es la señal. Los ojos casi cerrados de Maruboshi se abrieron con una mirada penetrante. ¿Eso es serio, niña? Tener una señal puede ser peligroso si se puede detectar y usar en tu contra. Y por lo que dijiste, tus señales se han usado con éxito en tu contra. Definitivamente tendremos que resolverlas, pero antes de eso, te sugeriré que cambies a tus compañeros de entrenamiento. No creo que sean personas adecuadas si no comparten tus señales contigo. ¿De qué sirve entrenar si no ayudamos a mejorar mutuamente? Takuma no sabía qué responder, salvo asentir. Rezó por sus compañeros de entrenamiento imaginarios, ya que habían provocado la ira de su maestro. Maruboshi se alejó unos pasos de Takuma. Tenía las manos detrás de la espalda recta. Ven, niño, muéstrame cuánto has mejorado, dijo Maruboshi con una sonrisa. Después de eso, te arreglaremos. Takuma no había entrenado contra Maruboshi desde el día anterior a la graduación. Si hubiera un criterio con el que quisiera medir su progreso, ese criterio sería Maruboshi. Sonrió mientras asumía su postura de combate.